Durante años, en distintos rincones de la libertad, hubo hombres que salieron de sus casas y nunca regresaron. Algunos dijeron que iban a trabajar, otros salieron a encontrarse con alguien, hubo quienes se despidieron por la mañana creyendo que volverían antes de la noche, pero la noche llegó, y después llegó otra, y otra más. El teléfono dejó de responder, nadie los había visto marcharse del país, no aparecían en hospitales, no estaban detenidos, tampoco había testigos dispuestos a explicar qué había ocurrido. Era como si la tierra se los hubiera tragado, y en algunos casos, eso fue exactamente lo que pasó, porque bajo ciertos terrenos de la libertad había algo que durante mucho tiempo permaneció oculto: fosas, agujeros cavados en secreto, cuerpos enterrados, sin lápidas, sin nombre y sin ninguna señal que permitiera encontrarlos. Personas que habían sido asesinadas y escondidas con un propósito muy concreto: que nadie supiera dónde estaban, que sus familias siguieran buscándolas, que una madre no pudiera velar a su hijo, que un padre nunca recibiera una respuesta y que el responsable continuara mandando como si aquellas víctimas jamás hubieran existido. Pero las fosas no aparecieron por casualidad. Detrás había una estructura, hombres encargados de vigilar, otros que secuestraban, otros que mataban, y alguien tenía que decidir qué hacer con los cuerpos. Alguien daba las órdenes, alguien sabía cuántas personas habían desaparecido y dónde habían sido enterradas. Durante años ese hombre creyó que la tierra protegería sus secretos. No imaginaba que algún día se sentaría frente a un tribunal y escucharía una cifra que ninguna persona podría cumplir aunque viviera 10 veces: 1090 años de prisión. Pero para comprender cómo alguien puede recibir una condena semejante, no basta con conocer el número. Hay que entender qué ocurrió antes. ¿Quién era aquel hombre? ¿Qué posición ocupaba dentro de la Mara Salvatrucha? Y, sobre todo, ¿por qué sus crímenes no terminaban cuando la víctima dejaba de respirar? Porque él no solo quería matar, también quería borrar. Esta historia comienza en el Departamento de la Libertad, en un periodo comprendido entre los años 2017 y 2019. En aquellos años, distintas estructuras de la MS-13 ejercían control sobre comunidades enteras, vigilaban entradas y salidas, identificaban a los desconocidos, decidían quién podía cruzar ciertos límites, cobraban extorsiones, amenazaban a los habitantes, y cuando una persona era considerada enemiga, informante o simplemente un problema, podía desaparecer. En algunos territorios, los cuerpos quedaban abandonados en calles o caminos. Era una forma de aterrorizar públicamente. Pero la estructura de esta historia utilizaba otro método, un método más silencioso. La víctima desaparecía, el cuerpo se ocultaba y la familia quedaba atrapada en una pregunta sin respuesta: ¿está vivo? ¿Está herido? ¿Lo tienen retenido? ¿Se marchó? ¿Volverá mañana? La incertidumbre podía durar meses, incluso años, y mientras las familias buscaban, los responsables continuaban actuando. Ese silencio no era un efecto secundario del crimen, formaba parte del crimen. Al esconder los cuerpos, la estructura conseguía varias cosas: dificultaba la investigación, eliminaba pruebas, impedía calcular con precisión cuántas personas habían muerto y producía un sufrimiento diferente al de un homicidio conocido. Cuando una familia recibe un cuerpo, comienza un duelo doloroso pero concreto. Existe una certeza, hay un funeral, una tumba, un lugar al que regresar. Cuando no hay cuerpo, el duelo queda suspendido. La esperanza y el miedo conviven. Cada llamada puede parecer una noticia. Cada persona que aparece a lo lejos puede confundirse con el desaparecido. Cada ruido en la puerta puede hacer pensar que finalmente ha vuelto, pero no vuelve, porque está bajo tierra, en un lugar que solo conocen quienes lo mataron. Esa era la crueldad añadida de los cementerios clandestinos. Y hubo un hombre que convirtió aquella práctica en parte del funcionamiento de su estructura. Todavía no era un nombre conocido para la mayoría de las familias, pero dentro de la pandilla ocupaba una posición desde la que podía ordenar muertes sin estar presente. No necesitaba perseguir personalmente a cada víctima, no tenía que cavar todas las fosas. Su poder consistía en conseguir que otros lo hicieran. Una palabra suya podía iniciar una vigilancia, una orden podía movilizar a varios pandilleros. Alguien localizaba al objetivo, otro lo engañaba, otro cerraba el paso, otros ejecutaban el crimen y después había que hacer desaparecer el cuerpo. Así funcionaba una maquinaria en la que cada integrante cumplía una tarea, pero todas las órdenes terminaban apuntando hacia arriba, hacia el hombre que dirigía el programa. Antes de revelar su identidad, hay que comprender qué significaba ese rango. Dentro de la Mara Salvatrucha
no todos los miembros tenían el mismo poder. En la base estaban quienes comenzaban a colaborar con la estructura. Podían vigilar una calle, transmitir mensajes o advertir sobre la llegada de policías. Más arriba estaban los miembros activos de las clicas. Entre ellos había extorsionistas, vigilantes y gatilleros. Cada clica tenía sus propios responsables, pero por encima de varias clicas podía encontrarse un corredor. Un cabecilla que no controlaba únicamente un barrio, dirigía un programa, y un programa agrupaba diferentes células criminales, distintos territorios y decenas de hombres. Eso significaba acceso a información, capacidad para coordinar ataques, autoridad para resolver conflictos internos y poder para autorizar una muerte. El hombre de esta historia no era un pandillero de esquina, no era alguien que obedecía instrucciones menores, era uno de los que decidían. Su programa tenía un nombre que, visto desde las fosas, resulta especialmente cruel. Se llamaba Programa Libertad y su principal cabecilla era César Alfredo Romero Chávez. Dentro de la pandilla lo conocían como el Solo de Tecla, un apodo extraño, casi musical. Pero detrás de aquel sobrenombre no había un personaje pintoresco. Había un corredor de la Mara Salvatrucha acusado de dirigir una estructura relacionada con decenas de delitos graves. Desde su posición, Romero tenía mando sobre varias clicas, y entre 2017 y 2019, las órdenes que salían de aquella estructura dejaron una cantidad de víctimas que años después tendría que ser reconstruida ante un tribunal. La investigación no fue sencilla. Cuando los cuerpos están ocultos, un homicidio puede comenzar oficialmente como una desaparición. La familia denuncia que alguien no ha regresado. Las autoridades buscan movimientos bancarios, revisan llamadas, preguntan a conocidos, intentan reconstruir la última ruta. Pero en territorios controlados por pandillas, los testigos pueden tener miedo. Alguien quizá vio cómo se llevaban a la víctima. Tal vez escuchó una conversación, puede que sepa quién la llamó antes de desaparecer, pero también sabe lo que puede ocurrir si habla. Y cuando la misma estructura controla los caminos, los vecinos y los puntos de vigilancia, una investigación se convierte en una carrera contra el silencio. Por eso, en el caso de Romero, no trabajaron únicamente fiscales especializados en homicidios. También intervino la unidad especializada de personas desaparecidas, porque muchas de las víctimas no habían aparecido como asesinadas. Durante años fueron personas ausentes, nombres anotados en denuncias, fotografías compartidas por familiares, rostros que alguien esperaba reconocer en una noticia. Solo después, al reunir pruebas y conectar casos, empezó a aparecer un patrón. Las desapariciones no eran hechos independientes. Detrás se repetía la misma estructura, el mismo territorio, la misma cadena de mando y el mismo método para ocultar los cuerpos. Cementerios clandestinos. Cada fosa encontrada podía responder una pregunta, pero también habría muchas otras. ¿Quién estaba enterrado allí? ¿Cuánto tiempo llevaba bajo tierra? ¿Quién lo había llevado? ¿Quién dio la orden? ¿Había más cuerpos cerca? Y una pregunta especialmente difícil: ¿cuántos lugares similares seguían sin descubrirse? Porque una fosa clandestina no se improvisa después de un crimen. Hay que escoger el terreno, conocer los accesos, saber cuándo cavar sin ser visto, transportar el cuerpo, vigilar mientras se realiza el entierro y después asegurarse de que nadie regrese a señalar el sitio. Eso exige organización, no es únicamente violencia, es logística criminal, es planificación, es la decisión consciente de eliminar a una persona y después eliminar también la prueba de que existió un crimen. Romero y su estructura no se limitaban a matar, administraban lo que ocurría antes, durante y después. Por eso el proceso judicial terminó relacionando al cabecilla con 24 homicidios agravados. 24. No una muerte aislada, no dos casos unidos por coincidencia. 24 personas, cada una con una familia, cada una con una última mañana, cada una con alguien que preguntó por ella. Y detrás de la cifra había historias especialmente dolorosas. Una de las víctimas era un agente de la Policía Nacional Civil. El asesinato de un policía dentro de un territorio controlado por pandillas no tenía únicamente como objetivo eliminar a un hombre, también transmitía un mensaje. La estructura quería demostrar que ni siquiera quienes representaban al Estado estaban a salvo. Un policía conocía el riesgo de vestir el uniforme, sabía que podía participar en operativos, sabía que los pandilleros podían identificarlo, pero eso no hacía menos grave el crimen. Atacar a un agente servía para intimidar a sus compañeros, para hacerles sentir que el territorio pertenecía a la pandilla, para advertir que entrar en determinadas comunidades podía costar la vida. Sin embargo,
Entre los 24 casos había otro que golpeó de una manera distinta. Una víctima vinculada a una persona acostumbrada a contar las tragedias de otros. Era el hijo del periodista salvadoreño Henry Arana. Durante años, periodistas de El Salvador narraron homicidios, desapariciones, capturas y escenas de violencia. Informaron sobre padres que perdían hijos, sobre familias que buscaban desaparecidos, sobre comunidades sometidas por estructuras criminales. Pero esta vez la noticia no estaba en una comunidad desconocida. Había entrado en la casa de uno de ellos. El hombre que se ganaba la vida comunicando lo que sucedía en el país tuvo que enfrentarse a la peor información que un padre puede recibir. Su hijo había sido asesinado. Y detrás de aquella muerte aparecía la estructura dirigida por el solo de tecla. Imagine lo que significa contar durante años el dolor ajeno y terminar dentro de la misma historia. Ya no se observa desde fuera, ya no es una cifra, ya no es el nombre de una víctima leído frente a una cámara, es su hijo, su casa, su familia, su ausencia. Ese crimen ayuda a comprender hasta dónde llegaba la violencia de la estructura. Pero incluso 24 homicidios no explican por sí solos el poder de Romero. Para hacerlo, hay que mirar a quienes lo rodeaban. Un corredor no opera en solitario, no puede controlar varias clicas y jefes intermedios, no puede localizar víctimas sin informantes, no puede realizar secuestros, asesinatos y entierros sin hombres dispuestos a cumplir las órdenes. Detrás de Romero había una organización completa. Cuando el caso llegó a juicio, él no se sentó solo frente al tribunal. Junto al cabecilla fueron procesados y condenados otros 93 pandilleros vinculados al programa Libertad. 94 hombres en total. No se trataba de una pequeña agrupación. Era una red criminal con distintos niveles de responsabilidad. El proceso reunió 54 casos relacionados con delitos graves y el juicio se extendió durante aproximadamente 2 meses. Durante ese tiempo, el tribunal escuchó pruebas, analizó la participación de los acusados y determinó qué responsabilidad correspondía a cada uno. Las condenas fueron muy diferentes. Algunos recibieron penas de 3 años y medio, otros fueron castigados con decenas o cientos de años. Los integrantes con mayor responsabilidad y más homicidios acumulaban condenas que alcanzaban aproximadamente los 500 años. Pero una pena quedó muy por encima de todas las demás, la de César Alfredo Romero Chávez, 1090 años de prisión, casi el doble que algunos de los siguientes integrantes más castigados. Aquella diferencia reflejaba su posición. No era una pieza más, era el hombre situado en la cima del programa, el responsable al que se le atribuyeron 24 homicidios agravados, el cabecilla de la estructura que utilizaba fosas clandestinas para ocultar a sus víctimas. Pero todavía hay que detenerse en algo importante. Una sentencia de 1090 años puede parecer una exageración matemática. Nadie puede vivir 1000 años. Ningún ser humano podría cumplir físicamente una condena semejante. Entonces, ¿de dónde sale la cifra? No apareció de manera arbitraria. El tribunal fue sumando las penas impuestas por cada delito. Cada homicidio produjo una condena. Cada responsabilidad fue incorporada a la sentencia. Y al reunirlas, el resultado alcanzó los 1090 años. La cifra no describe cuánto tiempo vivirá Romero. Describe la magnitud jurídica de los crímenes que le fueron comprobados. Es la suma de las vidas arrebatadas, de los hechos investigados, de las condenas individuales. Por eso cada parte del número importa. Si el tribunal hubiera tratado las 24 muertes como una sola, las víctimas quedarían reducidas a un expediente general. Al imponer una pena por cada crimen, la sentencia reconoce que no hubo una tragedia abstracta, hubo 24. 24 personas diferentes, 24 familias, 24 historias que terminaron por decisiones relacionadas con la misma estructura. La legislación salvadoreña establece límites para el tiempo efectivo que una persona puede permanecer encarcelada. Por eso Romero no vivirá 1090 años dentro de una celda. Pero en la práctica, la condena representa que pasará el resto de su vida en prisión. No recuperará el territorio, no volverá a dirigir el programa Libertad. No podrá ordenar otra muerte desde las calles que controló. Y al menos fuera de prisión, no volverá a decidir qué persona desaparece y en qué terreno será enterrada. Sin embargo, el camino hasta esa sentencia no ocurrió de un día para otro. Los crímenes investigados fueron cometidos principalmente entre 2017 y 2019. Durante ese tiempo, Romero y los integrantes de su programa ejercieron poder sobre distintas zonas de la libertad. Las víctimas desaparecían, las fosas guardaban los cuerpos,
y el cabecilla seguía mandando. Cuando una estructura criminal actúa durante años sin recibir una respuesta inmediata, empieza a construirse una sensación de impunidad. Los integrantes creen que nadie hablará, que los testigos siempre tendrán miedo, que los cadáveres nunca serán encontrados, que el territorio les pertenece y que la ley se detendrá en la entrada de sus comunidades. Ese sentimiento fortalece al cabecilla. Cada crimen sin resolver aumenta su autoridad. Cada desaparición sin respuesta hace que la siguiente familia tenga aún más miedo de denunciar. Cada cuerpo escondido refuerza la idea de que la pandilla puede borrar a una persona. Romero llegó a ejercer el poder de alguien que no solo podía ordenar una muerte, podía decidir si la familia tendría siquiera un cadáver que enterrar. Eso lo convertía en algo más que un asesino. Era un administrador del miedo, porque el miedo no terminaba con la víctima. Se extendía hacia todos los que seguían vivos. Una madre que buscaba a su hijo podía recibir amenazas. Un testigo podía pensar en sus propios hijos antes de hablar. Un vecino que conocía el lugar de una fosa podía elegir guardar silencio para sobrevivir. Toda una comunidad podía conocer parte de la verdad y aún así ser incapaz de pronunciarla. Así se protege una estructura criminal. No necesita vigilar a cada habitante durante todo el día. Le basta con dejar claro lo que ocurre cuando alguien desobedece, y las fosas eran la prueba silenciosa. No estaban a la vista, pero la gente sabía que existían. Quizá no conocía la ubicación exacta. Quizá no sabía cuántos cuerpos contenían. Pero las desapariciones hablaban por sí mismas. El que era llevado por la pandilla podía no regresar. Y si no regresaba, preguntar demasiado también podía ser peligroso. Romero mantuvo ese poder hasta que la estructura comenzó a ser investigada y llevada ante los tribunales. La sentencia contra él fue emitida en 2022, en un momento en el que El Salvador estaba entrando en una nueva etapa de confrontación contra las pandillas. En marzo de aquel año, después de una escalada de homicidios que dejó decenas de muertos durante un solo fin de semana, el país entró bajo un régimen de excepción. Comenzaron capturas masivas, operativos, redadas, procesos contra clicas enteras y una presión estatal mucho mayor sobre estructuras que durante décadas habían controlado barrios, comunidades y municipios. Sin embargo, el caso contra Romero no nació únicamente de aquellas capturas. Los hechos investigados venían de años anteriores. Las unidades especializadas ya habían tenido que seguir el rastro de los desaparecidos, conectar homicidios y reconstruir el funcionamiento del programa. El juicio permitió colocar en un mismo proceso a decenas de integrantes y finalmente el hombre que había dirigido a otros desde la cima tuvo que escuchar su propia posición descrita ante un tribunal. Ya no estaba rodeado por gatilleros. No se encontraba en un territorio vigilado por su gente. No podía silenciar al juez, no podía hacer desaparecer el expediente. Frente a él estaban las pruebas, los casos, las víctimas y una cifra que resumía la dimensión de todo lo ocurrido: 1090 años. El solo de Tecla había ordenado que otras personas terminaran bajo tierra. Ahora era él quien quedaba sepultado jurídicamente bajo una condena imposible de cumplir en una sola vida. Pero existe una diferencia: sus víctimas fueron escondidas. Romero, en cambio, quedó identificado. Su nombre aparece en una sentencia. Sus delitos fueron enumerados. Su responsabilidad quedó registrada. Los desaparecidos habían sido reducidos durante años a preguntas. Él terminó convertido en una respuesta. Y aún así, una condena no resuelve todo. Las familias continúan sin recuperar el tiempo. Las víctimas no regresan. El padre que perdió a su hijo no deja de ser padre de un hijo asesinado porque exista una sentencia. La familia del agente de policía no recupera al hombre que salió de casa. Los otros 22 nombres siguen representando ausencias. La justicia puede identificar responsables, puede imponer penas, puede impedir que un cabecilla vuelva a actuar en libertad, pero no puede deshacer el momento en el que una persona fue llevada hacia una fosa. Por eso el aspecto más importante de estos procesos no siempre está en la cifra de años. También está en lo que las investigaciones pueden revelar después. Cuando una estructura pierde el control, algunos testigos comienzan a hablar. Cuando los cabecillas están encarcelados, las comunidades pueden sentir menos miedo. Cuando un caso conecta distintas desapariciones, las autoridades pueden encontrar nuevos terrenos. Y cuando se abre una fosa, una familia puede recibir finalmente una respuesta. Es una respuesta terrible, pero sigue siendo una respuesta. Saber que un hijo está muerto es devastador. No saberlo durante años puede convertirse en una tortura diaria. Las familias de desaparecidos viven entre dos realidades:
Una parte teme lo peor. Otra parte se niega a abandonar la esperanza. Cualquier información puede parecer una pista. Cada día sin noticias prolonga la incertidumbre. Cuando finalmente se localizan restos y pueden ser identificados, el dolor no desaparece, pero la búsqueda termina. Existe un lugar, existe una verdad, existe la posibilidad de despedirse. Por eso las fosas clandestinas tienen tanta importancia en esta historia. No eran únicamente la forma utilizada por la pandilla para esconder pruebas, eran espacios donde quedaban atrapadas las respuestas de decenas de familias. Cada terreno podía contener un nombre que llevaba años en un cartel de desaparecido. Cada cuerpo podía explicar una ausencia. Cada hallazgo podía conectar a un integrante con una nueva víctima. Y cada nueva identificación podía aumentar todavía más la dimensión de la estructura. No sabemos si los 24 homicidios comprobados representan todos los crímenes relacionados con el solo de Tekla. Son los casos que llegaron a la sentencia, los que pudieron ser investigados, los que contaron con pruebas suficientes. Pero un programa que controlaba varias clicas y actuó durante años pudo haber acumulado otros hechos que nunca llegaron a resolverse. Esa posibilidad es uno de los aspectos más inquietantes del caso. Las cifras judiciales son concretas: 24 homicidios, 94 condenados, 54 casos, 1090 años para el principal cabecilla. Pero detrás puede existir una zona oscura, personas que continúan desaparecidas, terrenos que todavía no han sido examinados, familias que siguen esperando, órdenes que nunca quedaron registradas, porque la estructura no escribía actas, no dejaba documentos oficiales, las órdenes viajaban de boca en boca, el cabecilla hablaba, los responsables obedecían, la víctima desaparecía y la tierra guardaba el resto. Durante mucho tiempo Romero confió en ese sistema, confió en el miedo, en el silencio, en la jerarquía, en la lealtad impuesta por la violencia y en la dificultad de investigar un homicidio sin cadáver. Pero el sistema empezó a romperse. Las desapariciones se conectaron, las autoridades identificaron la estructura, los responsables fueron llevados ante un tribunal y el programa Libertad, cuyo nombre parecía prometer algo que sus víctimas nunca tuvieron, terminó expuesto como una maquinaria de muerte. La ironía es difícil de ignorar. El programa se llamaba Libertad, pero quitaba la libertad de quienes vivían bajo su control, decidía por dónde podían caminar, a quién podían visitar, qué podían decir, a qué hora debían encerrarse. Y en los casos más extremos, decidía si una persona tendría derecho incluso a ser encontrada después de morir. Al final, el hombre que dirigía aquel programa perdió para siempre la suya. César Alfredo Romero Chávez ya no controla las calles de la Libertad, ya no ocupa la cima de la cadena, ya no distribuye órdenes, ya no decide qué clica debe actuar. Su nombre no aparece ahora como el del hombre que gobierna un territorio, aparece como el de un condenado. 1090 años, una cifra tan grande que puede llamar la atención por sí sola. Pero el número no debe ocultar a las víctimas. Una condena enorme puede convertirse fácilmente en un titular, algo sorprendente que se comparte durante unos segundos. Pero el verdadero peso no está en los 1090, está en los 24. 24 personas asesinadas, entre ellas un policía, el hijo del periodista Henry Arana, y otras 22 víctimas, cuyas familias tuvieron que vivir con las consecuencias. Algunas fueron localizadas en fosas, otras estuvieron desaparecidas durante años. Todas quedaron atrapadas en la misma estructura criminal. Por eso, al hablar de Romero, no basta con decir que recibió una condena histórica. Hay que recordar qué fue lo que produjo esa condena: una cadena de decisiones, una jerarquía utilizada para matar, hombres enviados a localizar víctimas, gatilleros que cumplían órdenes, personas encargadas de ocultar cuerpos, terrenos transformados en cementerios clandestinos y familias obligadas a buscar a quienes ya estaban muertos. Durante años, el solo de Tekla creyó que la tierra sería su cómplice. Creyó que cada capa de tierra borraría un crimen, que sin cadáver no habría homicidio, que sin testigos no habría condena, que el miedo mantendría a todos en silencio, pero la tierra no borra, oculta, y ocultar no significa hacer desaparecer para siempre. Debajo de cada fosa seguía existiendo una víctima, un cuerpo, una prueba, una historia que esperaba ser encontrada. Cuando las investigaciones comenzaron a unir los nombres, las fechas y los terrenos, el secreto dejó de pertenecerle a la pandilla. Las fosas empezaron a hablar no con palabras, con restos, con peritajes, con identificaciones, con evidencias que podían llegar hasta un tribunal. Y así, el hombre que había convertido la desaparición en método
terminó enfrentándose a una sentencia donde cada crimen quedó escrito: hoy Romero puede cumplir únicamente el límite real establecido por la ley. Puede pasar 60 años o el resto efectivo de su vida en prisión, pero la condena total seguirá diciendo 1090, porque esa cifra no fue creada para medir su esperanza de vida, fue creada para medir la suma de sus delitos, para dejar claro que las 24 víctimas no eran una sola masa de nombres. Cada una contó, cada una añadió años, cada una produjo una parte de la condena que terminó cayendo sobre él. 1090 años no devuelven a nadie, no permiten que un desaparecido cruce de nuevo la puerta, no hacen que el hijo del periodista vuelva a casa, no borran el dolor de la familia del policía, no rellenan las sillas vacías, pero sí impiden que el hombre situado en la cima del programa Libertad vuelva a gobernar desde las calles, y ofrecen algo que durante mucho tiempo pareció imposible: una responsabilidad, un nombre, una sentencia, para algunas familias quizá también un cuerpo recuperado y un lugar donde llorar. La historia de El Solo de Tecla no es únicamente la historia de un cabecilla condenado, es la historia de cómo una estructura intentó borrar a sus víctimas, de cómo utilizó la tierra para esconder la muerte, de cómo convirtió la desaparición en una forma de terror y de cómo, años después, los nombres que pretendía sepultar reaparecieron dentro de un expediente judicial. Durante mucho tiempo las familias preguntaron dónde estaban. La pandilla guardó silencio. Los terrenos ocultaron la respuesta y Romero siguió mandando, pero finalmente la investigación llegó hasta la estructura. El corredor fue identificado. Los 94 integrantes fueron juzgados. Los homicidios quedaron establecidos. Y el hombre que creía controlar hasta el lugar donde terminaban los muertos escuchó una condena que lo alejará para siempre de aquel poder. 1090 años, 24 homicidios, 94 pandilleros condenados, 54 casos graves, cifras enormes, pero detrás de todas ellas existe una imagen mucho más sencilla, una familia esperando que alguien regrese, una llamada que nunca llega, y bajo la tierra, la respuesta que nadie quería encontrar. El Solo de Tecla creyó que sus cementerios clandestinos guardarían el secreto para siempre. Se equivocó. La tierra puede cubrir un cuerpo, puede ocultarlo durante meses, incluso durante años, pero no puede cambiar lo que ocurrió. Y cuando finalmente se abre, devuelve algo que la pandilla creyó haber borrado: la verdad. Ahora el hombre que durante años decidió quién iba a quedar enterrado bajo los terrenos de la libertad, ya no decide nada. No controla una clica, no manda sobre un programa, no envía a nadie a matar, no puede elegir otra fosa, está encerrado, con una condena que ninguna vida humana podría completar y con 24 nombres unidos para siempre al suyo. Si quiere conocer cada captura, cada juicio y cada condena contra los cabecillas que aterrorizaron El Salvador, suscríbase al canal y active la campanita y responda abajo con una sola palabra. Para un hombre condenado por 24 homicidios y vinculado a una estructura que enterraba a sus víctimas en cementerios clandestinos, 1090 años, ¿le parecen suficientes? ¿Sí o no?